Buenas a mis queridísimos y adorados estudiantes de primero de comunicación. Para mí es un placer, es un guía dirigirnos a partir de este nuevo año en el área de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando el uso de la mayúscula y el punto. Dos temas que están íntimamente vinculados el uno del otro. Veamos. Aquí tenemos un claro ejemplo del uso de la mayúscula, ¿verdad? Podemos ver cómo se da el uso de mayúsculas en cada uno de los textos. Si analizamos en el texto 1, ¿verdad? En el caso 1, dice lo siguiente: pido me permita formar parte del Comité de Protección del Niño y Adolescente de nuestro colegio. Estoy convencida, pues me preocupa este aspecto y quiero contribuir. Si analizamos bien este primer fragmento o este primer caso concerniente al uso correcto de la mayúscula, podemos observar lo siguiente, que el escritor escribió mayúscula al principio del texto. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, ¿verdad? Pero también escribió mayúscula Comité Protección del Niño y Adolescente, porque es un organismo importante. También se escriben con inicial mayúscula. Después de los signos de exclamación, también escribió mayúscula. Y son aspectos que tengo que tomar en cuenta para hacer uso correcto de la mayúscula. Como les dije, la mayúscula o el uso correcto de la mayúscula está muy relacionado con el punto. Y tenemos el punto al final del texto, ¿no? Importante. Vamos con el caso número 2. Y dice así lo siguiente. La primera palabra, o esta es una explicación del caso número 1 que ya les acabo de explicar, la primera palabra que da inicio a un escrito o la que aparece después de un punto y seguido, independientemente de que pueda estar precedida de un signo de apertura o de paréntesis, comillas, interrogación o exclamación. ¿Ya? Dice, ¿cuándo voy a hacer uso de la mayúscula? La primera palabra que da inicio a un escrito está o la que aparece después de un punto y seguido. Esto es muy importante. Es decir, que voy a usar la mayúscula siempre cuando voy a comenzar a escribir, mis hijos. He visto por allí algunos estudiantes que escriben en las tareas comenzando con minúsculas. Es un error garrafal. Siempre que comenzamos a escribir cualquier cosa, sea un escrito, sea un nombre, lo que vayamos a escribir, la primera palabra debe ser mayúscula. Después de un punto y seguido o punto y aparte, también debemos iniciar con mayúscula, independientemente, como dice allí, de otros signos que ahí por allí aparezca, ¿ya? Vamos con el segundo caso. Te escribo para contarte que en las vacaciones de verano, hay 3 puntos suspensivos, lo cual indica que continuará, ¿verdad? Continuará la historia, pero no está finalizada, ¿verdad? Sin embargo, vamos a analizar en el segundo caso que también se emplea la mayúscula correctamente al principio del texto. Veamos la explicación. Dice, estimado Juan. Entonces, aquí estamos viendo la mayúscula después de los dos puntos. En el, en el, digamos, en el encabezado de una, después del encabezado de una carta. Dice, ¿cuándo debo escribir mayúscula? En este caso, cuando sigue a los dos puntos del encabezamiento de una misiva. Es importante aclarar aquí, no es después de dos puntos que aparezca en cualquier texto debe escribirse con mayúscula. No, después de dos puntos, pero de esos puntos que formen parte del encabezamiento de una carta. Por ejemplo, aquí dice, estimado Juan, dos puntos, después se escribe mayúscula porque esto es un encabezado de una carta. No significa, mis queridísimos estudiantes,
que donde yo vea un texto después de 2 puntos voy a colocar mayúscula. Eso está incorrecto. Solamente en este caso puntual, que forme parte del encabezamiento de una carta. Entonces, si esto forma parte del encabezamiento de una carta, entonces después de esos 2 puntos y aparte voy a colocar mayúscula. ¿Ok? Aclaro porque de repente por allí se vayan a confundir y vean 2 puntos y después va a escribir va mayúscula. Veamos el siguiente caso. ¿En qué otro caso debo escribir mayúscula? Vean. Vamos a ver aquí. Caso 3. Dice, mi hermano Moisés trabaja en la Organización de las Naciones Unidas, conformada por sus siglas ONU. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Cuándo voy a colocar mayúscula? También los sustantivos y adjetivos, escuchen bien, que formen parte de nombre de instituciones, organismos y partidos políticos, entre otros. Para nada es un secreto que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo de reconocimiento internacional de gran importancia. De allí sus siglas, la ONU. Por lo tanto, se deben escribir con inicial mayúscula. Entonces, ¿en qué otro caso voy a escribir mayúscula? Los nombres de instituciones, organismos, partidos políticos, entre otros que sean de reconocimiento de gran importancia. ¿Quedó claro? Caso número 4. ¿En qué momento en este caso voy a escribir mayúscula? Vamos a ver aquí. Todos los nombres propios, todos los nombres propios se deben escribir con mayúscula. Carlos, Juan, Mateo, Pedro, todo, sin excepción. Nombres y apellido, claro. Cuando estos llevan un determinante artículo, también este irá con mayúscula inicial. Aquí tenemos un caso. Marco es un nombre propio. La libertad, este es un nombre propio, libertad, pero viene antecedido de un artículo, lo dice la norma. Cuando este nombre propio viene antecedido de un artículo, también se describe con mayúscula. Caso número 5. La primera palabra del título de una obra literaria o artística. La primera, dice, la primera palabra, no toda la palabra. Una película, una obra de teatro. Por ejemplo, Cien años de soledad, Doña Bárbara, ¿verdad? Los perros hambrientos, ¿ve? Aquí tenemos un ejemplo de esta obra, Los perros hambrientos, ¿verdad? Que su primera letra se debe escribir en mayúscula porque es el nombre de una obra literaria muy famosa. Por lo tanto, cumple la norma, ¿ok? Así recapitulamos en esta segunda parte cuando vamos a escribir mayúscula o en qué momento voy a escribir mayúscula, los nombres de organizaciones de gran relevancia, los nombres propios y aquellos que le antecedan un artículo, finalmente los nombres de obras literarias, artísticas, películas u obras de teatro, la primera letra siempre va a escribirse con mayúscula. Por ejemplo, Titanic, que es una película muy conocida. Cualquier película, la primera letra se escribe con mayúscula. Cualquier obra de teatro, la cantante Calva, ¿verdad? También va con la primera minúscula. Y en fin, todas esas obras literarias, películas, obras artísticas, por supuesto, también se deben escribir este, la inicial mayúscula. Ahora bien, vamos con el caso número 6. Las siglas y acrónimos de empresas o instituciones, escuchen bien, las siglas y acrónimos de empresas o instituciones. Los acrónimos se escriben solo con la inicial mayúscula, las siglas todas. ¿Cuál es la diferencia entre un acrónimo y una sigla? Apunten, por favor, porque voy a explicar. Cuando hablamos de acrónimo, estamos hablando
de esas, el acrónimo está formado por dos, perdón, por cuatro o más palabras. Cuatro o más palabras. Por ejemplo, aquí dice el MIDIS, ya esto es un acrónimo. ¿Por qué? Porque la sigla máximo debe tener tres, como la Organización de las Naciones Unidas, esa es una sigla, por lo tanto todas se escriben con mayúsculas, pero aquí el acrónimo siempre va a pasar de cuatro o más palabras, cuatro o más letras, perdón, corrijo, cuatro o más letras. O sea, la diferencia es que el acrónimo está conformado por cuatro o más letras que forman parte de las iniciales de esa institución y la sigla solamente tres. Por lo tanto, en la sigla escribimos todas mayúsculas y en el acrónimo solamente la inicial. Repito, acrónimo cuatro o más letras que forman parte de las iniciales de una institución, organismo de reconocimiento local, nacional o internacional. Y en el caso de la sigla, tres máximos serían las letras que forman parte de las iniciales de ese organismo. Y por lo tanto en la sigla escribimos toda mayúscula, en el acrónimo solamente la inicial. Aquí está el inciso, la aclaratoria. Caso 7. Los nombres de las divinidades, Dios, Señor, Todopoderoso, Virgen y Jesucristo, entre otros. ¿Ve? Redentor, porque hace referencia al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, ¿verdad? Al Dios de Josué, de Moisés, al Dios del que hablaba Isaías, el gran profeta, Elías, a ese Dios que tiene muchísimos nombres, también llamado Yahvet, yo soy el que soy, ese se escribe con inicial mayúscula. Entonces, ¿cuándo vamos a escribir también mayúscula? Los nombres de divinidades, como Dios, Señor, Todopoderoso, cuando haga referencia, por supuesto, a esa entidad. Caso número 8, en las palabras que empiezan con C, es decir, con el dígrafo CH o bolígrafo CL. La primera se escribe con mayúscula, la segunda no. Solo se escribirá con mayúscula la primera letra. ¿Esto por qué? Voy a aclarar aquí. Porque ya a partir del 2006, estas palabras no forman parte del abecedario, o sea, no forman parte del alfabeto, sino que se consideran dígrafos, que serían combinación de la C con la H y en este caso la repetición de dos L. Por lo tanto, al no formar parte oficial del abecedario o del alfabeto, sino que son parte de los llamados dígrafos, entonces ellos solamente se va a considerar cuando comience con esta palabra la primera letra inicial. Esto lo aclaro, ¿no? Dirán, profesor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por esa razón. ¿Ya, mis hijos? Vamos con el siguiente caso. Y veamos el siguiente caso. Caso número 9. Se escriben con letra inicial mayúscula los títulos y nombres de dignidad, así como los apelativos con que se designa a determinadas personas. Dice, el futbolista Claudio Pizarro, aquí tenemos un nombre propio, por lo tanto va con mayúscula. Es conocido como Bombardero, este es un apelativo. Bombardero de los Andes. Dice que los apelativos también se escribe con inicial mayúscula. ¿Ok? Ese bombardero, la palabra bombardero, por supuesto, debe ir con mayúscula porque es un apelativo que se le ha atribuido a este gran jugador. Caso número 10. Los nombres de las asignaturas, disciplinas científicas, conferencias y exposiciones también se deben escribir con inicial mayúscula, por supuesto, como el curso de comunicación. La primera letra debe ir mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Caso número 11. Las fechas cívicas y religiosas. Por ejemplo, Día de la Educación, aquí tenemos inicial mayúscula. Semana Santa también podría ser, entre otros. ¿Ok, mis hijos?
Ahora vamos con el uso del punto. Vamos a leer y analizar el siguiente texto. Un nuevo año escolar se inicia y 8,5 millones de niños y adolescentes regresan a las aulas en todo el país. Todos están emocionados por retornar a los salones, pero saben que existen deberes que, como estudiantes, deben cumplir para contribuir con su desarrollo físico, social y académico. Entre estos deberes se pueden enfatizar el asistir a clases puntualmente, cuidar su higiene personal, llevar sus materiales y cuadernos al día, ser respetuosos con los miembros de la comunidad educativa y organizar sus horarios para repasar lo aprendido. Veamos que en este texto que estamos analizando hay eh, algunos errores que se han cometido para que ustedes analicen cuáles son. Aquí vemos que el texto ha finalizado acá y el escritor no colocó punto. ¿Ve? ¿Ve? Entonces vamos a ver cómo se manifiesta. Si analizamos este texto, aquí el escritor le faltó colocar el punto acá y ha usado mal la mayúscula acá. ¿Ya? Entonces, hay varios detalles que hay que corregir. ¿Qué es el punto? Recordemos que el punto forma parte de los signos de puntuación. ¿Qué significa? ¿En qué momento voy a usarlo? El punto indica pausa. Recordemos que así como la música tiene su melodía, hermosísima por cierto, la escritura también tiene sus aspectos y sus pausas para que ella pueda tener una armonía y pueda llegar al lector de la forma más armoniosa y hermosa. De allí la importancia del uso del punto. Es un signo de puntuación que señala el final de un enunciado o también señala una pausa, ¿verdad? Cuando decimos punto y seguido o punto y aparte, ¿ya? Y punto y seguido separa oraciones que tienen relación entre sí y forman parte del mismo párrafo. El punto y aparte separa dos párrafos que desarrollan subtemas diferentes dentro del texto. Y punto final que se utiliza al final de un escrito o al finalizar un escrito. Fíjense que el punto lo vamos a utilizar cuando vamos a trabajar de manera seguida, vamos a separar oraciones, cuando vamos a separar párrafos que va a trabajar subtemas diferentes, o cuando vamos a finalizar una oración o un texto. Otro uso del punto. Hay también excepciones a esta regla, dice por aquí el gran amigo Carlitos, que dice, ejemplo, el profesor, aquí tenemos el uso del punto, ¿verdad? Para abreviar, ¿verdad? Esta palabra, Alarcón escuchó atento mi pedido. El punto se utiliza después de las abreviaturas también, fíjense. Es muy importante saberlo, ¿no? ¿Cuándo no se usa el punto? ¿Cuándo no se usa, ¿Cuándo no se usa el punto? En los símbolos de los elementos químicos, como por ejemplo el auro, es un metal de color amarillo intenso, ¿sí? Para enumerar este tipo de cosas. Abreviaturas de los puntos cardinales, las unidades de medida, los eslóganos publicitarios cuando aparecen aislados y son los únicos en su línea. Vamos a ver. Y las dedicatorias que se ubican al inicio de los escritos. Aquí está este ejemplo, por ejemplo. No se debe colocar punto. ¿Ya? Esto es muy importante, fíjense. Después de los elementos químicos no se debe colocar punto. Las abreviaturas de los puntos cardinales, no se debe colocar punto acá, por favor, es un error. Después de las unidades de medida, es decir, 5 centímetros, después de acá no se debe colocar punto.
Los eslóganes publicitarios cerca de ti, aquí no se debe colocar punto. También cometemos otro error. Y finalmente las dedicatorias que se ubican al inicio de los escritos. Aquí no debe ir punto. Otra cosa que quería decirle, mis hijos, tienen que ver con los títulos y subtítulos. Después de ningún título y subtítulo se debe colocar punto. Hay muchos que lo hacen. Es un error. Vamos a corregir eso. ¿Ok, mis hijos? No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí es un honor y un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el aprendizaje, hacia el encuentro con el aprendizaje. Quien les habló, su amado profesor Ulises. Chao, chao, se les quiere muchísimo.